Continuando con el estudio de la serie Yeshua el profeta al cual oír, vamos a ir a los evangelios, por supuesto, a la buena nueva. Estamos siguiéndonos por los sinópticos, como lo hemos dicho antes, los evangelios sinópticos que se les llama, tratando de ir buscando algunos acontecimientos paralelos en la vida de Yeshua, ¿verdad? Que están siendo relatados ahí, tratando de irlos acomodando, no repitiendo las cosas que se repiten entre ellos, aunque cuando es necesario lo volvemos a hacer con la necesidad de completar un poquito más la enseñanza, ¿verdad? La instrucción del Mesías, las palabras de Yeshua. Y la semana pasada, ¿qué estudiamos la semana pasada? Estuvimos estudiando, me va a ser en Lucas, sobre lo último que vimos en el capítulo 10, sobre ser oidores y hacedores, ¿verdad? Sobre el famoso buen samaritano, la famosa parábola del buen samaritano, donde vimos ahí pues lo que la Torá ordena en cuanto al cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Que finalmente tiene que ver con hacer misericordia y justicia, versus la religiosidad que impedía llegar a hacer eso por causa de otras cosas que ellos se habían creado. Una de las cosas que no mencioné, aunque ya lo he mencionado en otras clases, la semana pasada no mencioné que los levitas que menciona Yeshua, cuando van de camino y encuentran a este hombre que estaba mal herido, moribundo casi, es de que ellos ritualmente no podían tocar al hombre, ¿verdad? Dice que iban camino a Jerusalén. Entonces, aparte de su indiferencia, en realidad vemos un trasfondo de su religiosidad que les impedía asistir al hombre por causa de la impureza, porque ellos tenían que evitar esas impurezas para poder llegar a Jerusalén y poder participar de los korbanot. Entonces, una de las cosas que nos planteamos siempre en Shabbat o en las festividades o en la vida diaria sobre la aplicación de los mandamientos es hasta dónde el mandamiento se cumple literalmente, sin tomar en cuenta, por supuesto, acciones de justicia y misericordia, y es lo que Yeshua enseñó, que se antepone la justicia y la misericordia antes del mandamiento literal, así tajante, ¿verdad? A rajatabla, como decimos aquí en México, ¿verdad? Así directamente, ¿no? Entonces Yeshua nos enseñó en esa parábola de que ellos, en ese caso dice que pasó un cohen, un sacerdote, dice que pasó un ministro, y pasó de largo, y seguramente no quiso asistirlo por la contaminación que pudo haber tenido al asistir al hombre, ser impedido por 7 días. La Torá decía que cualquiera que tocara, ¿verdad?, una impureza de esa categoría iba a estar 7 días impedido al templo, y seguramente este Cohen pues le interesaba más llegar a realizar su actividad que asistir a alguien, ¿no? Entonces, para poder realizar una actividad ministerial, pues tenemos toda una vida entera, ¿no? Es como Yeshua dijo cuando habló del perfume que derramó aquella mujer, ¿verdad? Y que llega Yehudá, bueno, los discípulos, y le dicen, eso se pudo haber vendido y dado a los pobres. ¿Y qué dijo Yeshua? Los pobres siempre van a estar ahí, así que lo pueden hacer en cualquier momento. Igual aquí, ¿no? Lo mismo ocurrió aquí, ¿no? El servicio en el templo pues, todo el tiempo está. Entonces, nada te impide ausentarte los días que sean, si es por impureza, sí. Pero lo primero es lo primero, ¿no? Misericordia y justicia, ¿no? Si lo hubiera ayudado, tenía que apartarse 7 días, ¿no? Sí, si lo hubiera ayudado, él tenía que apartarse, así es. Y eso, pues, obviamente,
parece que lo detuvo, ¿no? Y eso es religiosidad. Religiosidad es estar sometido a las normas que muestran un cumplimiento lineal, literal de las cosas, sin tomar en cuenta las cosas más importantes, que es misericordia y justicia, ¿no? Que es lo que el Eterno pide. Finalmente, ese ministro no es el único en el mundo, tampoco, no era el único en el mundo, ¿verdad? No era el único en el templo, no era así como que estamos esperando al gran ministro que venga a hacer los sacrificios, ¿no? Seguramente habría muchos más, ¿no? Bueno, esa parte también. Eso lo vimos la semana pasada, y finalmente hablamos de que la Torah, pues, también hay que oírla, cumplirla, y también poner el espíritu del mandamiento, que es misericordia y justicia. Y hablamos también de esa parte del creyente también, de la tradición, de lo que finalmente se concreta en esto, con las famosas Marta y Miriam, las famosas Miriam y Marta, que una estaba afanada, ¿verdad? Y la otra estaba oyendo la voz del Mesías. También eso lo vimos la semana pasada, Lucas 10:42 fue lo último. Después del capítulo 10, en el 11 viene el Padre Nuestro, cosa que también ya estudiamos, ya analizamos. Quiero retomar un poquito de esa nada más para agregar aquí, a ver, déjeme ver, una parte. Ahí también habló Yeshua sobre, porque también en Lucas 11 viene este milagro en donde se le acusa a él que hace los milagros por Belcebú, el demonio, el príncipe de los demonios. Eso también ya lo vimos, la atadura a Satanás, ya lo hablamos en una clase para no ser redundantes en este asunto. Ahí Yeshua habla también de la atadura, ¿verdad? De cómo él vino a limpiar a Israel, a librarlo de las manos del Satán. Y quiero agregar esta parte en Lucas. Después de este acontecimiento que ya hemos visto antes, en Lucas 11:23, dice, el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge ciertamente desparrama. Después de que Yeshua confronta o enfrenta o se defiende de las acusaciones de los fariseos, porque los fariseos en esa parte se acercan y cuando ven que Yeshua sana a un hombre, ¿verdad? Dice aquí, le pedían señal. Bueno, retrocediendo un poquito, en Lucas 11:13, 11:14, dice, al estar él expulsando un espíritu maligno, ¿verdad? De un mudo. Este acontecimiento llama la atención a los religiosos, y los religiosos dicen, lo hace por Belcebú, ¿verdad? Que es una deidad, pues, en el Medio Oriente y en Canaán, viene de Baal Zebú, o el señor de las moscas, eso es lo que significa, que era el príncipe de los demonios. Acusan a Yeshua, dicen que lo hace así. De hecho, hasta el día de hoy, como saben, el judaísmo atribuye a los milagros de Yeshua un poder de las tinieblas. ¿Sí sabían eso? Sí. Dicen ellos, incluso en algunas fuentes anti-Yeshua, dicen que él en su niñez en realidad dice que creció en Egipto, dicen algunos. Y creció en Egipto practicando hechicería y practicando cosas de estas místicas, y que incluso hay alguna versión dice que ahí estuvo practicando, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman, pero es una práctica de resurrección, de autorresurrección. Fíjense hasta dónde llegan las acusaciones. Que por eso cuando él fue en el madero y todo eso, que no murió, y bueno, empiezan a inventar cualquier cosa, ¿no? Es decir, esto ya lo traían desde el primer siglo, y se lo atribuían los fariseos a espíritus demoníacos. Creían que Yeshua hacía los milagros por fuerzas malignas, y es por eso que Yeshua ahí les responde así, ¿no?
Y cuando responde que Él es enviado del Padre y que ciertamente si Él hace eso, el reino de los cielos ha venido y se ha manifestado y que ha venido a limpiar a Israel y que ha venido a atar al hombre fuerte que es Satanás para saquear su casa, que es echar fuera demonios, finalmente Él dice que hay dos bandos, ¿va? Sí. Hay dos opciones en este mundo: los que están con Él y los que están contra Él. O yo quiero decir, los que estamos con Él o los que están contra Él, ¿verdad? Viendo todo esto, definitivamente queremos ser de Él, somos de Él. Y por eso dice aquí en el Lucas 11:23, dice: el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, ciertamente desparrama. Y bueno, aquí lo refiere exclusivamente al asunto de las acusaciones que traen los fariseos y el papel que juega el Mesías enviado del Padre. ¿Qué quiere decir? El Mesías enviado del Padre viene a hacer lo que el Padre le ordena y llama a sus discípulos, y también gente quiere ser sus discípulos, y somos discípulos del Mesías y somos parte de Él. Y obviamente hacer parte de Él, como lo hablábamos ayer en la clase de Bereshit, ¿no? de matrimonio, ¿no? De varón y varona, y ser una sola persona, ¿no? Hombre y mujer, ser una sola persona. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos acercamos al Mesías? Ayer mencionábamos, en esta clase mencionábamos que Él se negó a sí mismo para venir por nosotros, y Él dice: el que quiera ser parte de mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, también la semana pasada hablábamos de que todo lo que la tradición enseñaba, finalmente se convirtió en, dijo Yeshua, planes de Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dijo a Yeshua, ¿verdad? Le dijo, porque Yeshua había dicho que él iba a sufrir muerte, y viene Pedro y le dice, ¿qué? Nada te acontezca de esto a ti, ¿verdad? Que no te acontezca a ti. Y cuando escucha esto Yeshua de Pedro, ¿qué le dice a él? Le dice: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque los planes del Padre no son esos. Es decir, y aquí voy al punto, ¿no? Cuando Yeshua aquí en el 11:23 dice: el que no está conmigo contra mí es, aunque se refiere al asunto de los demonios y el pleito que ellos traían con Israel o contra Israel, y Yeshua viene a liberarlos, otra vez volvemos al punto principal y al mismo. Si somos de Yeshua, nos negamos a nosotros mismos y por ende negamos a todo lo que el hombre ha construido, en este caso la tradición. Y ahora, siempre cuando vamos a estos puntos estamos hablando y tirándole a la tradición judía, por supuesto, ¿no? A la tradición de los rabíes o los rabinos, que estaban en contra de la Torah o estaban aboliendo la Torah o haciendo la diferencia en la Torah, por supuesto, no estamos generalizando, pero estamos hablando de escuelas rabínicas que negaban la Torah y que negaron al Mesías. Pero también ya hablamos que el día de hoy hay sistemas religiosos que, aunque presumen ser del Mesías o del Cristo, dice que también están llenos de tradición. Dice, la Escritura nos muestra que están llenos de tradición, de ritos, de días, de ceremonias, de prácticas, de activismo, de muchas cosas. ¿Ok? Y yo sé que nosotros, la gran mayoría de nosotros venimos de eso. Si no es judaísmo, es cristianismo o catolicismo, que es lo mismo que el cristianismo. ¿Qué pasa cuando venimos con el Mesías? También tenemos que negarnos a nosotros mismos, decir, bueno, ya no lo que yo quiero por lo que yo aprendí allá. Ya no lo que yo quiero o lo que yo espero o lo que yo pienso porque aprendí allá, porque así me enseñaron. Así que cuando me niego a mí mismo, este jarro vacía todo lo que he recibido, ¿verdad? De tradición, de dogmas, de enseñanzas de hombres, de cultura incluso, de religiosidad, y soy un jarro nuevo para recibir el vino nuevo del Mesías, o soy un odre nuevo. Y entonces así
me niego a mí mismo y vengo al Mesías y tomo solamente del agua que Él me da. Y solamente así, dice aquí, estoy con el Mesías, o recogemos con el Mesías, ¿verdad? En esta parte yo quiero volver a recordar aquí que Yeshua nos dice esto seriamente. Nos dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y es un gran desafío porque hoy día, al parecer, se sigue anteponiendo las tradiciones, ¿no? Y igual, podemos hablar de muchos ejemplos, como el Shabbat, por ejemplo, ¿no? Si estamos con el Mesías, bueno, la primera pregunta sería, ¿Yeshua cambió el día de reposo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el día de reposo, como siempre, y es muy fácil, es muy claro. ¿Yeshua cambió el día de reposo? Pues no, realmente no cambió. ¿Los apóstoles lo cambiaron? Por supuesto que no. ¿Quién fue el que cambió? Constantino, 325. Hasta entonces fue el que cambiaron la solemnidad del día. Yeshua siempre observó el Shabbat. Yeshua siempre estuvo en Shabbat enseñando, sanando en Shabbat. Incluso hasta lo reprendían por sanar en Shabbat. ¿Por qué él estaba en Shabbat sanando? La pregunta aquí es, bueno, si somos del Mesías, estamos con él en Shabbat. Pero si yo digo que no estoy, que no es el día, que es el día de reposo, entonces estoy contra él. ¿Cierto? Es obvio, ¿no? ¿Me entienden? Llámese las festividades, llámese los mandamientos, llámese todo lo relacionado a la palabra y a la instrucción del Mesías. Si yo digo que soy del Christos, como viene en griego, pero estoy en un templo donde hay imágenes, ya saben, los monos ahí colgados, cruces, haciendo una misa, en realidad estoy contra él. No estoy con él, sino desparramo, no junto con él, sino desparramo. Estoy poniendo un ejemplo muy claro, ¿no? Católico. Pero así podemos hablar de muchas instituciones. Es decir, lo que nos dice aquí Yeshua es, bien, pensemos en lo que está pasando ahí, un asunto con los fariseos y la liberación de demonios, pero pensemos en muchas otras áreas, ¿no?, que nos rodean en nuestra vida. Y recapitular y decir, bueno, ¿estamos con el Mesías o no estamos con él? ¿Juntamos con él o desparramamos? Y estas palabras de Yeshua son claves. El que no está conmigo está contra mí. Por eso, y como lo he dicho en otras ocasiones, citando mucho lo que Yeshua mencionó, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no los conozco. Fíjense qué cosa. Creyendo que se puede estar con el Mesías por los argumentos que el hombre pudiera decir que está con el Mesías, no está con él. Y en el último día que lleguen, es que yo estuve contigo y yo hice esto, y pues no te conozco, ahí va a ser el día crucial, ¿verdad? Entonces, aquí Yeshua, las palabras de Yeshua son muy fuertes y son muy tajantes también. Si no estamos con él, estamos contra él, así de plano. Si no recogemos con él, ciertamente dice, desparramamos. Más nos vale alinearnos a lo que él enseñó, a lo que él vivía. Si él observaba el día del Shabbat, el día séptimo, incluso él dijo, incluso el séptimo dice, fue creado para el hombre y es para el hombre, pero viene la religión y dice, no, es que ahora es el día primero, por los argumentos que ellos usen, incluso bíblicos o extrabíblicos, por muy coherentes que se llamen, van en contra del Mesías. Hay otra parte que, a ver si ahorita la vamos a ver también, en donde dice aquí, déjenme ver, o si no la vamos más adelantito, donde justamente también Yeshua dice eso. Creo que es aquí, ahorita vamos a ver. Bueno, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge ciertamente desparrama. Ahora, y obviamente también cuando hablamos de esta serie, y lo he dicho antes, siempre hablamos de lo que esperamos cuando pasen nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Mucho se habla hoy día de profecías, de lo que va a venir, de el Mesías que viene, el reino, todo eso, ¿no? Igual, como lo dijimos la semana pasada, cuando Yeshua escucha algo que no es con relación al reino del Eterno aquí en la tierra y los propósitos
de él con el Mesías en la segunda venida, Yeshua dice, aparte de mí, Satanás. ¿Okay? Igual, lo mismo corresponde a este texto. Cuando viene alguien con tradición de hombres, que no es bíblico, que no son las palabras de Yeshua, y empieza a hablar de cosas futuras, llámese como se llame, dispensacionalismo, efraimismo, lo que sea, pero no es lo que dijo Yeshua, igual, aparte de aquí Satanás, o igual aquí, estás desparramando, ¿verdad? Estás desparramando. Qué importante saber esto, fíjense, Yeshua un día dijo que él era como una piedra pesada, que el que no tropezaba, le caía y lo despedazaba. Es decir, hablando de que si él no hacía despertar, y por eso cuando comienza el Evangelio, dice que en Lucas que el propósito de Juan el Bautista era preparar un pueblo bien dispuesto, preparar el camino, así es, porque venía el Mesías, preparar un pueblo bien dispuesto. Dice, porque venido el Mesías, dice, iba a salvar a muchos, no todos. Dice, porque a unos los iba a enderezar, pero a otros, dice, los iba a despedazar, ¿no? Como Yeshua mismo lo dice, ¿no? Piedra que hace caer o piedra que despedaza. ¿Qué quiere decir? Que más nos vale reconsiderar la Escritura y las palabras de Yeshua para estar apegados a Él, unirnos con Él, estar con Él y recoger con Él, porque si no de otra manera, entonces desparramamos y no estamos con Él. Entonces, y eso aquí nos enseña Yeshua. Ahora, enseguida Él vuelve a retomar lo que ya ha hecho con un hombre, que ha liberado a un hombre de un espíritu inmundo. Fíjense qué interesante, en Lucas 11:24, después del 23 que leímos sobre el que no está con Él, desparrama, dice, al salir un sheidim en hebreo, un sheid, que es un espíritu inmundo, de un hombre, dice, anda rondando por lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí. Pero cuando no lo haya, dice, voy a regresar a mi casa donde salí, y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va y trae a otros 7 ruajot peores que él, y entrando habitan allí, y la condición final de aquel hombre llega a ser peor que la inicial. Dice, ahorita vamos a la otra parte, 27. Yeshua acaba de liberar a un mudo, ¿verdad? Dice aquí en Lucas, los fariseos se escandalizan, dicen que es por Belcebú. Yeshua hace su defensa, les habla del reino, les habla de la atadura a Satanás, pero después vuelve a hablar de ese espíritu inmundo que sale de un hombre, anda rondando y regresa. Bueno, la primera impresión que nos deja el texto, obviamente literal, es, seguramente lo está diciendo por aquel que liberó, ¿no? Ya está liberado, sale el espíritu inmundo y anda en lugares, dice, donde no hay agua, en lugares secos, dice otras versiones, ¿verdad? En lugares secos, dice otra versión. Y luego dice que después regresa, y entonces ve el lugar limpio y dice que va por otros 7 peores que él y vuelven a habitar ahí. Bueno, podemos decir, por supuesto, que él ha hecho un milagro en un hombre, pero es responsabilidad de él que cuando es liberado y es sanado, ¿verdad? Haga teshuvah, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. En la Torah viene este proceso de teshuvah. Es decir, cualquiera que recibe un milagro, ¿quiere decir que ha sido salvo? Nunca dice eso en la Escritura. Fíjense qué interesante. La Escritura nunca dice que recibir un milagro es igual a ser salvo, es igual a ser redimido. No. ¿Para qué es un milagro? ¿Para qué el Mesías es un milagro? Bueno, vamos a poner vamos a ver dos interpretaciones aquí. La primera es el hombre, este hombre que ha sido liberado. Aparentemente Yeshua está diciendo, bueno, si este hombre fue liberado, pero el espíritu sale y regresa y ve que está la casa limpia
y hay oportunidad de entrar, dice que va por otros 7 peores y regresan y entra. Bueno, lo primero que podemos pensar, bueno, se trata de un individuo que, aunque fue liberado, no hace teshuvá completa, es decir, no santifica, no consagra su vida, no entra en obediencia y por consecuencia el enemigo pues encuentra la puerta abierta otra vez, ¿no? Sin embargo, el texto nos abre una posibilidad más cuando ampliamos el contexto del texto, y está hablando de los fariseos, y está hablando ahora los fariseos y los escribanos, los soferim, los escribas y los saduceos representaban a qué o a quién, qué eran en aquella época. ¿Qué eran ellos? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Eran los principales. Eran los gobernadores, en realidad eran los líderes. Porque entre ellos estaban los Kohanim, estaban los ancianos, y todos ellos gobernaban Israel. Era lo que conocemos como la higuera. La higuera que está cuidando el viñedo del Eterno. Ellos eran los líderes. Y se dirigen los líderes como los principales y como aquellos que tienen sujeto o que tienen bajo su autoridad a Israel. Y ese se convierte también en un individuo, por decirlo así. Ya saben que Israel tiene la figura de una mujer, ¿ok? O de dos mujeres, ambas casas. En este caso podemos ver que Yeshua también se refiere a ese liderazgo como un individuo. Ese liderazgo como un individuo, el cual dice: el Mesías viene y lo limpia y le saca la suciedad. Ese era el propósito del Mesías. Pero ¿qué pasa con ese liderazgo y con ese Israel del primer siglo? Que aunque es liberado, ¿verdad?, no hace teshuvá. ¿Y cuál viene a ser la condición, fíjense, de ese liderazgo? Después de que el Mesías estuvo ahí, peor. Porque si viene el Mesías y limpia y hace una limpieza y exhorta a los líderes y quiere poner las cosas bien, pero estos no teniendo la intención de regresar a la obediencia verdadera y a seguir al Mesías, entonces ahora sí que este demonio, ¿verdad?, que sacó y anda en lugares secos, después de un tiempo se trae otros 7 y dice: vamos a regresar a esos líderes que no quisieron hacer teshuvá, y la condición de ese liderazgo viene a ser peor que la hace 2000 años. Por eso, con el transcurso de los siglos, esta misma higuera, cuando Yeshua emite maldición, lamentablemente, y no es porque él quiera, sino porque ve que hay una necedad, ya una rebeldía, problemas del corazón. Ayer hablábamos de eso también, ¿verdad? Porque Israel ciertamente es mostrada como una mujer, ¿verdad? Y tenía muchos problemas en el corazón. Y aunque se le emitió carta de divorcio, después, en el lugar donde se le dijo lo ami, no mi pueblo, dice, se le volvió a decir ami, pueblo mío. Ajá. Y volvió a ser su pueblo. Pero, sin embargo, es ese individuo que recibió el favor del Mesías o del Eterno a través del Mesías y se vio libre por un momento, no quiso hacer teshuvá, y después que regresa ese espíritu inmundo viene con otros 7 y el estado de ese individuo viene a ser peor. Después del primer siglo, este liderazgo, que finalmente fue expulsado de la tierra y se fue a Babilonia, imagínense, cuando el profeta Isaías, ¿verdad?, habla de Babilonia y habla de la famosa Lilith, este espíritu demoníaco, fíjense, espíritu femenino demoníaco, el cual en la Kabbalah lo usan mucho para hablar de todo esto, de lo que ha causado mal a Israel, esas impurezas. Fíjense qué interesante. Este liderazgo finalmente se va para allá, lo que es Bagdad hoy día.
Y las escuelas de Sura y Pumbedita ya se crean como una antítesis de la enseñanza de Yeshua. Y entonces el estado primario de ese individuo como liderazgo que fue y que tuvo la oportunidad de ser libre, viene a ser peor después de algunos siglos. Y hasta el día de hoy, ese liderazgo, imagínense de todo lo que se ha cargado. ¿Okay? Las consecuencias de desparramar y no juntar con el Mesías, de negarlo y no ser con el Mesías, ha causado que esos demonios vengan, así ya muchos, y sean peores, ¿no? Bueno, no quiero meterme en el asunto, están preguntando aquí sobre el Talmud y sobre Lilith, no quiero meter mucho en el asunto porque en la Kabbalah se extienden demasiado ya en cuestiones de fábulas, ¿no? Sí. Hemos dicho que no en todas las versiones aparece este espíritu inmundo. En Isaías, solamente la versión, la Biblia de Jerusalén, si no me lo recuerdo, a ver si está mi esposa por ahí, en un tiempo lo estuvimos checando, la versión 76, si no me lo recuerdo, es la única que cuando habla de este espíritu inmundo, que está en Babilonia, la refiere literalmente como Lilith, así, tal cual, como Lilith. Es más, si algunos tienen esa versión en donde aparece y la pueden añadir por aquí, se lo agradecería. Pero hay una sola versión y es una Biblia católica. En la Peshita también dicen por aquí, ok, si en la Peshita también viene, por favor me lo pueden agregar. En donde a este espíritu inmundo, femenino, en el desierto, fíjense, así dice, abandonado en el exilio, en el desierto donde no hay agua, se le llama Lilith, así se le llama. Y bueno, viene toda una explicación sobre los espíritus inmundos, sobre las aves impuras que refieren a lo mismo, en donde, y saben, es todo este espíritu femenino, ¿verdad? Después lo asociaron lastimosamente con el contexto arameo de la Shejinah, y ahí está involucrada Ishtar, está involucrado el asunto de Purim, y todo este asunto, bueno, hemos hablado mucho de esto. Pero a lo que voy es de que aquí Yeshua está diciendo algo bien interesante, tras la ocasión y entre líneas, que este liderazgo que no quiso estar con el Mesías, sino contra el Mesías, y que no quiso recoger con el Mesías, sino desparramar, tuvo la oportunidad de ser liberado, pero en vez de ser liberado fue todo lo contrario, ¿verdad? Sistema se cargó de muchos más demonios y espíritus demoníacos que finalmente resultaron en una religión bien estructurada de tradiciones y de mucho paganismo, aunque mucha gente todavía no lo puede ver, ¿verdad? Y por eso dice esto: al salir un espíritu inmundo de un hombre, y aunque hablaba de alguien que ha sido liberado, habla de ese sistema personificado, ¿verdad? O una personificación de este sistema de liderazgo. Dice: el espíritu inmundo anda rodando en lugares donde no hay agua, buscando reposo para sí, pero cuando no lo haya, dice: regresaré a mi casa donde salí. ¿Qué les parece? A mi casa. ¿Qué acaba de decir Yeshua anteriormente? Dice, nadie puede venir y atar al hombre fuerte, ¿de dónde? De la casa. Saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte de la casa. ¿Qué les parece? Se conectan esas dos palabras. Bueno, el liderazgo era como una casa, y ahí estaba un demonio, un príncipe de los demonios, realmente estaba ahí. A lo que acusaban de Yeshua era justamente lo que estaba ahí dentro, ¿no? Entonces viene Yeshua y ata al hombre fuerte de esa casa. Pero estas personas, estos líderes, hasta el día de hoy, lo dejaron otra vez en libertad, y cuando regresa con 7 peores. Y entonces se convierte al estado que está hoy día, ¿no? Dice: regresaré a mi casa donde salí. Ahí está. Y si al llegar la encuentra barrida y decorada, entonces va y trae a otros 7, y ahí está.
y vienen y moran ahí con él. ¿Qué les parece? Ahí está el texto, Isaías 34:14, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro, también allí reposará Lilith, o Lilith, y en él encontrará descanso. Bueno, es un texto ahorita aislado, pero ya lo llegamos a mencionar en nuestras clases de Isaías y hablamos un poquito del contexto, hablamos de todo lo que rodea, toda esta inmundicia que viene de Babilonia, ¿verdad? Nada más y nada menos que de Babilonia, en donde se adoraba a Ishtar, a Inanna o toda esta deidad femenina, un espíritu demoníaco femenino, el cual este liderazgo no se ha querido deshacer de él y lo consagraron, le santificaron, la reina del cielo, finalmente espíritus inmundos, y no solamente volvieron a este espíritu impuro, sino que además hicieron festín con todos los que estaban ahí. Qué curioso que cuando este liderazgo sale después del primer siglo, obviamente por negar al Mesías y encontrarse con muchos problemas con Roma, se dirige a Babilonia. Se dirige a Babilonia, lo que hoy día es Bagdad, Sura y Pumberita. Y ahí, lejos del Eterno y lejos del Mesías, se van a encontrar con ese espíritu demoníaco. En un sentido, obviamente, espiritual, se cargan de mucha tradición y mucha alajá y mucho misticismo y todas esas cosas. Quiere decir, 7 se le añaden y entonces el estado primario viene a ser peor. Y es una tristeza porque lamentablemente todo esto incluso ha sido piedra de tropiezo para muchos creyentes porque creyendo que ahí está la verdad, se van, ¿verdad? Abrazando a todo este sistema, ¿no? Y es muy triste. Ok, vean la versión de Mari Perdomo, dice: los gatos monteses harán compañía a los chacales, allí habitará el fantasma que espanta de noche, dice la versión de Mari Perdomo. No sé cuál es esa, no sé si es la Peshita, había alguien dicho eso. Pero bueno, vean también aquí habla de gatos salvajes o gatos monteses. Los gatos también son animales inmundos, impuros, sí. Aunque hoy día ya los han, ¿cómo se dice? Domesticado, ya los hechos meninos estos, ¿verdad? Pero todo este tipo de animales, chacales, búhos, esos animales impuros, tienen una asociación. Sobre todo las aves representan los espíritus inmundos, aves como aves de rapiña, los búhos, sobre todo de noche, los tecolotes o los búhos saben, los murciélagos saben que los de la élite, los Illuminati, usan el búho, ¿verdad? De los masones usan el búho ¿cómo se dice? De fetiche. Es un espíritu inmundo, por supuesto. Bueno, ahí en esa parte, en Isaías, ahí está el texto en hebreo de Luis Rivera, lo puso, aquí está Lilith, ahí está, aparece, ¿ver? Ahí aparece Lilith. ¿Qué versión es? Bueno, está hebraica, está en hebreo totalmente, pero ahí aparece ahí lo sombría, no sé si lo ven, ¿no? Bueno, ahí está, ya lo puso aparte Luis Rivera. Aquí hay otra versión: gatos salvajes, hienas se reunirán allí, los chivos gritarán el uno al otro, Lilith, el monstruo nocturno, vean, echarán allí y encontrarán para sí un lugar de descanso. Bueno, nada más como referencia, pero a lo que voy pues es de que Yeshua estaba hablando cosas muy serias, estaba hablando de una condición muy seria. Si bien una persona es sanada por el Mesías, es socorrida por el Mesías, es auxiliada en su necesidad, es para que busquemos al Eterno, nos volvamos a Él y nos consagremos a Él. Pero si una persona solamente recibe un favor del Mesías, eso no quiere decir que es redimido ya, porque esa persona puede confiarse, puede decir, ya la hice, gracias, y ahora voy a vivir mi vida normal, a gusto, qué bien. No, porque pueden venir otros 7 y la condición de él va a ser peor. Si eso puede ser en una persona, eso pasó también en el sistema de liderazgo de Israel del primer siglo. Y por eso el estado
actual de este liderazgo es peor que el primero. Es peor, lamentablemente es lo que vemos. Mucha gente todavía no lo quiere aceptar, creen que, ¿verdad?, el hermano mayor y la casa de Judá y no sé qué, y que él se ha portado bien, él siempre ha obedecido y todas estas cosas. Pues bueno, echen una estudiada la historia y se van a dar cuenta que han caído cosas peores. Y uno de esos 7 espíritus malignos que vinieron con él, con este espíritu antiguo, por ejemplo, es la Kabbalah de Isaac Luria. Así podíamos sumarle desde los primeros rabinos, el Talmud, el Zohar. Yo así lo podría identificar como. Ahora, el número 7, ¿qué es? Para el Eterno, el número 7 es perfección. Ahora imagínense un 7 invertido, ¿no? Es decir, un 7, pero no con lo bueno del Eterno, sino con lo peor. Así es, sería como un 7 negativo, ¿eh? Es decir, quien no está con el Mesías y desparrama y se vuelve contrario a él, lo que va a causarse a sí mismo es un daño a la inversa de lo que el Eterno quiere, que es la perfección. Es decir, un perfecto estado negativo, ¿verdad? Espiritualmente, en el extremo. De tal manera que tenemos que ser muy conscientes de que incluso nosotros estábamos en ese estado, a lo mejor cuando éramos católicos, ¿no? O éramos lo que sea, llámese como sea, en contra del Mesías. Podíamos tener el Mesías en la boca, ay, sí, esto por aquí y por allá, pero realmente negándolo y desparramando. Entonces, cuando somos liberados por Él, venimos a ser de Él y venimos a juntar con Él. Y así nos hacemos uno en Él. Y las palabras de Yeshua tienen que resonar en nuestra mente, en nuestro ruach, a partir de aquí. Voy a seguir. Sigue diciendo el Mesías, mientras él decía estas cosas, Lucas 11:27, sucedió que una mujer entre la multitud, alzando su voz, le dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Algunos creen que esto era una especie de piropo, ¿verdad? Una especie de halago, una especie de halago, ¿verdad? Adulación. ¿Y él qué dijo? Ay, muchas gracias, mira, que el Señor te bendiga, gracias. Gracias por las flores, gracias. ¿Así dijo? ¿Qué dijo él? Pero él dijo: dichoso más bien el que escucha la palabra del Eterno y la obedece. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con esos apóstoles de la prosperidad, verdad? Que se sienten así, los artistas, ¿verdad? O los cantantes se sienten artistas y reciben las flores y reciben los Grammys y reciben todos los aplausos y las multitudes, ¿verdad? Ni siquiera ellos obedecen, imagínense, les van a decir eso a la gente. Entonces, algunos creen que este era un halago, algunos creen incluso que la mujer podría haber sido una mujer que estaba en iniquidad y que le lanzaba un piropo, ¿no? Cuando dice: dichoso tú, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¿verdad? Hablando de ese contacto con los pechos de una mujer. Pero qué interesante que Yeshua, o sea, así como que dichosos los que hacen la voluntad del Padre, los que escuchan el mandamiento y lo obedecen. ¿Qué respuesta? ¿Cómo se quedaría esa persona? ¿Cómo se quedaría esa persona? Imagínense, sin palabras, ¿verdad? Tratando de decir, oh, no, ay, yo quise decir una cosa, mira con lo que me salió. No, en realidad nos está poniendo en nuestro lugar, ¿no? Oh, también aquí Yuli también, por cierto, sí, haciendo alusión a la Virgen, ¿verdad? A la mujer también. Dichosa la mujer, también haciendo alusión a la mujer que le dio a luz y a la mujer que amamantó a él. Los católicos ponen eso mucho. Ah, sí, los católicos ponen ese texto como para decir, pero pues vean la respuesta de Yeshua, igual, ¿no? Contundente, ¿no? O sea, si, aunque en el primer siglo no había la mariolatría, lo que sí había era un culto justamente a un espíritu femenino. Ajá. Y seguramente, si esa mujer le quiso decir eso como dándole culto a la diosa madre, fíjense, a la diosa madre, entonces Yeshua también
la puso en su lugar también, ¿no? La respuesta es, dichoso es el que, no la figura que la mujer está refiriendo, sino aquel que escucha los mandamientos del Eterno y los guarda. Dice nada más, y los guarda. Pues bueno, por cualquier lado que se vea esta expresión de esta mujer o esta persona, ¿verdad? Aquí dice que es una mujer. Lo que está diciendo Yeshua está fuera de contexto eso. La dicha y la felicidad se encuentra en guardar la palabra del Eterno, escucharla y obedecerla. Fíjense nada más. Bueno, siguen poniendo aquí los textos de Isaías también. Isaías 14:21, allí brincarán las cabras peludas o demonios cabríos. Ahí está, más versiones sobre el asunto que vimos. Sigue diciendo el 29, al aglomerarse las multitudes empezó a decir, esta generación perversa exige señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Yoná, porque tal como Yoná fue una señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se alzará en juicio contra los hombres de esta raza o generación y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Shlomo. Y aquí uno mayor que Shlomo está aquí en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, aquí esta versión dice esta raza, fíjense. No hablando de la generación del mundo, sino el pueblo de Israel. Hablando de la entidad de Israel, ¿verdad? De los israelitas, fíjense nada más. Y condenarán, dice, a esta gente, dice, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Yoná, y aquí mayor que Yoná. Al encender una lámpara nadie la coloca en un lugar oculto, ni debajo de una vasija, sino encima de un candelero, para que los que entren vean su luz. La lámpara de tu cuerpo es, hasta aquí. Igual, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así pues, cuando tu ojo sea inocente, también todo tu cuerpo resplandecerá. Pero si fuera malo, también todo tu cuerpo estará entenebrecido. Ten cuidado, pues, para que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si tu cuerpo resplandece, no teniendo parte alguna de tinieblas, resplandecerá por completo como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Y bueno, aquí terminando con algunas instrucciones de Yeshua y algunas exhortaciones, porque definitivamente lo que está pasando es de que la luz vino, como dice Juan también, Juan 1, la luz vino, pero los hombres amaron las tinieblas, prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz, ¿verdad? Hace alusión a esa generación, a la gente que le está rodeando, a la gente que le señala, a la gente que es incrédula, a la gente que dice lo hace por los demonios, a la gente que quiere destruirle, y él dice, esta generación es perversa, pero dichosos son los que escuchan la palabra del Eterno y la guardan. Y esta generación finalmente viene a decir varios ayes, como se les conoce, sobre esa generación, sobre los israelitas del primer siglo, que teniendo ahí la luz, despreciaron la luz y prefirieron las tinieblas, ¿verdad? Y bueno, le está hablando de la luz que trajo, que la vino a mostrar y que estaba ahí para que todo ojo la viera, no estaba oculta, ¿verdad? Pero al final dice, así que si todo tu cuerpo resplandece, no teniendo parte alguna tinieblas, resplandecerá por completo, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. ¿Qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros desde el primer siglo? Desde el primer siglo, ¿qué es lo que nos corresponde? Fíjense aquí, rápidamente están poniendo todavía textos. Luis Rivera sobre Lilith dice, es un significado al igual que es una lechuza, así es, ahí está hablando de la lechuza o del búho, el tecolote, calificado como un espíritu inmundo. Bueno, para seguir aquí añadiendo, y de ahí es donde viene, ya saben, la masonería y los Illuminati usan el búho, ¿verdad? Como un símbolo fetichista. Bueno, no sé si quieran escuchar más, por ahí también
en la serie de Isaías, ahí pueden escuchar un poco más sobre el asunto. Bueno, finalmente lo que dice Yeshua en esta parte, antes de pasar a otro texto, es: el que no es con el Mesías y desparrama, entonces tampoco ha recibido la luz y prefiere estar en tinieblas, ¿verdad? Si no tenemos esa luz, si no recibimos esa luz del Mesías, no la vamos a expresar en nuestra vida, no va a haber vida, ahora sí que viva en nuestra vida, no va a haber luz, no va a haber Torah, no va a haber Mesías, no va a haber verdad, sino que va a estar en tinieblas. ¿Cómo define Yeshua a alguien en tinieblas también en este contexto? Igual como ya lo dijo, lleno de religiosidad, lleno de pantallas, lleno de ¿cómo se puede decir? Apariencias. Cuando Yeshua habló de ese mismo cuerpo de liderazgo y les dijo sepulcros blanqueados, también lo mismo, ¿verdad? Por fuera aparentan, pero por dentro hay muerte, hay tinieblas. Así que las palabras de Yeshua aquí son: el que no está con él está contra él, y el que no recoge con él desparrama. Y bueno, una exhortación más para podernos expresar hacia afuera que estemos con él. Porque lamentablemente, como lo seguimos diciendo, hay quienes han optado por, aunque dicen que no le niegan, negarle a él cuando empiezan a secundar a la tradición, ya sea católica cristiana o ya sea rabínica. Creo que los dos más grandes enemigos, ¿verdad?, del creyente son esas dos tradiciones, ¿verdad? Lamentablemente. Y una más antigua que la otra. Alguien por ahí una vez, cuando estaba hablando de toda esa estructura, dijo, ¿cómo dijo? No sé si alguien conoce esta expresión, pero dijo, es la religión más antigua del mundo. Finalmente es esta, porque lo que trae el catolicismo o cristianismo, que es lo mismo en cuanto a ritos, a días, a tradiciones, a creencias, a dogmas, es lo mismo, está tomado del Talmud, finalmente. O sea, es tomado del Talmud, nada más que cambiado y dado su faceta cristiana. Pero realmente es una estructura religiosa la que viene ahí, ¿no? Dándole culto a otras deidades, nada más y nada menos, ¿no? 25 de diciembre, ¿verdad? Dándole culto a una deidad egipcia, sencillo. 1 de enero, nada más lejos de la verdad, un culto a otra deidad. Entonces, ambas religiones tienen el mismo paganismo. Y ahí es donde están las palabras de Yeshua: si no recogemos con él, estamos desparramando. Qué fuerte. Si no recogemos con él, estamos desparramando. Así que cada acción que estemos tomando en nuestra vida de fe, tenemos que estar bien seguros que estemos recogiendo con Mashiach. Porque si no, nos vamos a ver desparramando. Fíjense nada más, desparramando. Y eso es, ahora lo podemos decir así literalmente, ¿verdad? Pero por ejemplo, pusiera poner un ejemplo. Si tuviéramos aquí regados frijoles, ¿no? Hermano, me ayuda a recoger, y hermano aquí Jorge me empieza a ayudar, y yo de pronto se los tiro así otra vez, ¿no? ¿Qué diría el hermano? A ver, espérame. Y otra vez se los tiro yo así, ¿no? ¿Qué va a decir? Oye, ¿qué se trata, no? Es una contienda ya, ¿no? Es una mala actitud, ¿no? Entonces imagínense que no estemos recogiendo con Yeshua, con el Mesías, y que Él, con su enseñanza, tratando de instruir a las naciones, nosotros estemos enseñando contrario a Él y desparramando, imagínense. Ese es el gran peligro en el que se metió el cristianismo primitivo, cuando en vez de recoger, desparramó. Y ese es el gran problema en esta última generación, que se está metiendo el mesianismo. En vez de juntar con el Mesías, empiezan a desparramar. Ya de por sí el cristianismo hizo su parte, su gran parte. En vez de juntar, empezaron a desparramar con la religión. Y ahora estos que quieren tratar de juntar, no se dan cuenta y están desparramando. Entonces, el contexto hebreo verdadero es Yeshua. No es la tradición judía ni la tradición católica.
Entonces, no nos vale juntar y no desparramar. Y para sumar, ¿qué significa juntar y no desparramar? Vámonos a un texto paralelo. Bueno, antes de continuar ahí en Lucas. Ahorita vimos hasta Lucas 11 al final, ¿verdad? ¿Hasta dónde vimos? Lucas 11:36. Lucas 11:34. 11:34. Ok. Bueno, de hecho sigue hablando de lo mismo. Vamos a terminar Lucas 11, sí, porque vuelve a regresar al mismo sistema. Vamos a terminar esta parte. Aún estaba hablando cuando un fariseo le suplicó que fuera a cenar con él, y él entró y sentó a la mesa, y al ver esto el fariseo se quedó sorprendido de que no hubiera seguido el ritual del lavado antes de la cena. Pero Yeshua le dijo: he aquí ustedes, los fariseos, limpian la parte externa de la copa. Ahí está lo que estamos hablando, ¿verdad? Y el plato, pero en su interior están llenos de saqueo y de maldad. Insensatos, el que hizo lo externo no es el mismo que hizo lo interno, antes bien den de lo que tienen con rectitud, y aquí que todas las cosas les serán limpias. Pero hay de ustedes, perushim, se dirige a los líderes, que pagan el diezmo sobre la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, pero pasan por alto la justicia, ahí está, y el amor del Todopoderoso. Es pues necesario hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. Bueno, yo quisiera tomarme el tiempo más bien para leer y estudiar todas estas exclamaciones de Yeshua, que nos van a llevar mucho tiempo, porque hoy quería comenzar con parte de las parábolas, pero no, mejor lo vamos a ver esto de una vez y vamos a completar este capítulo, porque tiene que ver básicamente y definitivamente con lo que estamos viendo. Aquí Yeshua, después del milagro, del reclamo, de la explicación, de la tradición, de la imposición, dice que seguía hablando todavía con ellos, y alguien lo invita a cenar con él, y entra, y dice que el fariseo se sorprendió de que no había hecho el ritual. ¿Así viene en sus Biblias? No sé cómo vienen en sus Biblias. ¿Cómo dice ahí? El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Ok, de que no hubiese lavado antes. Bueno, esa versión es, bueno, pues ¿quién no se lava las manos, verdad? Antes, pues ni modo de llegar y comer así con las manos sucias, puede decir alguien, ¿no? Bueno, esa versión así dice. ¿Qué otras versiones dicen diferente? A ver, estamos en Lucas 11:38. A ver, dice Marta que así dice la Pechita también. A ver. De lavarse varias veces las manos, ¿no? Ajá, como lo habíamos visto antes, cuando sus discípulos entran también a comer en alguna ocasión y empiezan a comer sin hacer el ritual, ¿verdad? A ver, dice por acá: el fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer, ¿ok? Otra versión, hemos visto a uno que expulsaba, no, esta no. Se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ok, la versión de Miguel Arturo, se extrañó de que no se purificara primero antes de la comida. Ok, ahí está. No había cumplido el rito de lavarse antes de comer. Ok, hay algunas que sí hacen alusión a una ceremonia que hacían ellos, ¿no? En el primer siglo, hasta el día de hoy, en la Mishnah, se hace alusión a lo que se conoce como Netilat Yadaim, que es el lavamiento de manos. Netilat Yadaim. Netilat Yadaim es un rito que desde el primer siglo se practicaba y que se creía. Ahora, esto basado en las purificaciones. La Torá sí ordena hacer purificaciones de los elementos, de los ¿cómo se dice? Utensilios que se usan en el templo, por supuesto, pero en el templo,
por causa de las impurezas, porque la presencia divina se manifestaba ahí. Pero ¿qué hizo la tradición judía? Bueno, la tradición judía es de que extendió ese mandamiento y lo llevaron a todos los lugares, incluso al hogar mismo. Y lo habían impuesto, ¿verdad? Lo habían ordenado como una takaná, una ley rabínica, de que todo Israel antes de comer tenía que lavarse las manos, y había estado por supuesto en el exterior, para quitar las impurezas. Ellos después llegaron a creer que cuando una persona andaba fuera, obviamente en medio de una Jerusalén que estaba rodeada de romanos y de griegos y de cananeos, y etcétera, etcétera, traía demonios, traía una contaminación demoníaca. ¿Sí? Hagan de cuenta esos grupos que ven demonios por todos lados, ¿verdad? Que andan peleándose con los demonios, ¿no? Bueno, ellos creían que venían impuras sus manos, y no de gérmenes necesariamente, o de tierra, esas cosas, sino con demonios, y al momento de que tocaban los alimentos, la impureza fluía. Ya, se contaminó, ya nadie puede comer, están sucios. Y entonces lo que ellos hacían era implementar un ritual, una ceremonia que era el lavamiento de las manos. Y tomaban unos jarrones especiales, ¿verdad?, de acero o de cobre en este caso, que la impureza no entraba en el agua, porque los de jarro sí. Y entonces se la pasaban en las manos, y hasta el día de hoy hacen una bendición. Ajá, también. Y terminan con Ad Netilat Yadayim, ¿verdad? Que nos has ordenado, dicen ellos, aunque no lo ordenó el Eterno, santificarnos con tus mandamientos, y dice acerca del lavado de las manos. Y entonces la hacen y ya se secan, y para ellos ya están puros, y ya no hay impureza y ya pueden comer. Bueno, eso le sorprendió al fariseo. Dice, al ver el fariseo se quedó sorprendido que no había hecho el ritual de Netilat Yadayim. ¿Cómo que no hiciste el ritual? Si vienes de la calle y vienes de las impurezas y tocando gente enferma incluso. Expulsando demonios antes, ¿no? Expulsando demonios, y tus manos ahí llenas de demonios ahí dando vueltas. Ajá. Bueno, dice por acá una ablución, ok, en latín viene así, en la ablución, purificación ritual, ajá. Bueno, como les decía, en la Torah sí vienen las purificaciones, se llama tevilá, donde viene el bautismo. El bautismo cristiano viene de tevilá, pero era un lavamiento en aguas vivas por causa de las impurezas para aquel que se iba a acercar al santuario, y no llevar impurezas al santuario, donde la presencia divina aparecía. Pero el caso de las casas y todo eso donde comían, era suficiente lavarse las manos por higiene, ¿no? O a veces ni se las lavaban, digo. Ahora, fíjense cómo se crea una tradición. Cualquiera puede decir, si se trataba de eso. Algunos pueden decir, pues ya no nos vamos a lavar las manos para nada, vamos a llegar y vamos a comer así. No importa donde haya ido, es que eso es tradición. Bueno, vamos a la diferencia. Una cosa es tener higiene, y otra cosa es creer que traigo la impureza y voy a transmitir las impurezas demoníacas a la comida, ¿no? Sí. Y aprovecho de tocar, ya contaminé todo, ¿no? Entonces, era lo que ellos creían en su mente respecto a las impurezas demoníacas. De hecho, hoy día los fariseos, y hablando del rabinismo, porque son los modernos fariseos, cuando se levantan, lo primero que hacen en su primer rezo es lavarse las manos. Ajá. Comienzan con Shaharit, Modé Ani Lefaneja, y empiezan a hablar, te agradezco porque me has regresado el alma. Y cuando despiertan, lo primero que hacen es Modé Ani Lefaneja. Hacen una oración y se van rápidamente al baño, y al Netilat Yadayim es lo primero que hacen. ¿Por qué? En la noche no se fueron a pasear, en la noche no salieron y se contaminaron. ¿Por qué? Dice la tradición judía, dicen ellos, porque en la noche, aunque tú no te acuerdes, dice, tú sueñas, y en esos sueños puede haber sueños impuros. Así que cuando te despiertas, estás lleno de impurezas y tienes que ir a lavarte, es una purificación. Fíjense nada más, ¿de dónde sacan eso? De Babilonia. Y ellos creían que si se tiene un sueño, no sé,
de susto, de muerte, de mortandad, o de impureza sexual, o de lo que sea, aunque no haya una impureza sexual básicamente, o aunque no se acuerden de lo que hayan soñado, para nada, dicen, ¿qué tal si soñé algo malo? Voy y me lavo las manos para quitarme esa impureza. Y entonces después de Modeh Ani Lefaneja, van y hacen Al Netilat Yadayim, y ya después se ponen sus tefilín, ¿verdad? Su talit, y agarran su sidur, y empiezan shaharit. De tal manera que si ustedes van un día a la casa de un fariseo, de un actual, incluso hasta algunos mesiánicos llegan a hacer esto, y se despiertan y se levantan rápido y van y toman un vaso de agua, si es un mesiánico así bien ortodoxo, va a decir, tienes que hacer Netilat Yadayim primero, se va a escandalizar, así como ¿no? Aquí. Bueno, el fariseo quedó pasmado, no hizo el ritual antes de comer. Y vean lo que le dice Yeshua. He aquí ustedes, los perushim, limpian la parte externa de la copa y el plato, pero en su interior están llenos de saqueo y de maldad. ¿Cómo vienen sus versiones? Aquí dice, Reina Valera, dice llenos de rapacidad y de maldad. Rapacidad y transgresión. Maldad es anomía, iniquidad o adiquía, que es transgresión, y saqueo es robo, rapiña. Okay. Aquí hay varosidad, dicen aquí, saqueo. ¿Por qué? Fíjense, ahorita va a hablar de lo que le quitan al Eterno. Ellos como líderes se encargaban también de saquear a Israel. Que ya saben, los diezmos y que las primicias y que no sé qué, y que los votos y que pacten y todas esas cosas son del primer siglo. No crean que es nuevo, no crean que los apóstoles de la prosperidad están innovando, están repitiendo lo que hacían los religiosos del primer siglo. Sí, básicamente. Ahí también dice igual, saqueo y rapiña, o como dice, rapacidad e iniquidad. Ustedes lavan lo de afuera, le dice a los religiosos, qué importante es no solamente ser luz, sino mostrar que la luz viene desde adentro de nosotros. ¿De qué sirve poner apariencias? Definitivamente no sirve de nada. Y nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Eterno y el Mesías sabe perfectamente cómo somos. Así que caer en el juego de la religiosidad es simplemente ver las cosas de afuera, las externas, la apariencia, lo que ven las demás personas. Lo importante es que estemos limpios de adentro. ¿Y cómo somos limpios de adentro? Finalmente con el Mesías, obviamente Él nos lava, y con la palabra también que nos purifica también como agua limpia. Ajá. Y les dice saqueadores, ahorita vamos a ver por qué, y les dice transgresores. Saqueadores porque como líderes también abusaban de su autoridad para hacer negocio con los israelitas. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Yeshua llegó al templo? Lo vamos a ver más adelante. Y ve a todos los comerciantes, ¿verdad? Saduceos y fariseos estaban confabulados para lo mismo. ¿Y qué hacían con Israel? Un saqueo. Hacían negocio. Y dice saqueo y de transgresión. Esa maldad es iniquidad, es decir, transgresión en los mandamientos. 40 insensatos. El que hizo lo externo no es el mismo que hizo lo interno, es decir, si el Padre va a limpiarlo todo, adentro y afuera, no nada más lo de afuera, para aparentar algo. El Padre no hace cosas a medias, ¿verdad? Es lo que está diciendo, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo lo de adentro? ¿Qué quiere decir? Ustedes nada más están mostrando una limpieza exterior, pero no están siendo limpios por el Creador por dentro. 41. Antes bien, den lo que tienen con rectitud, y aquí que todas las cosas les serán limpias. A ver, ¿cómo vienen sus versiones? Verso 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Ok, dad limosna, dice aquella versión. La palabra en hebreo es tzedaká. Cuando dice aquí den, acuérdense que en hebreo, de las 5 formas de dar, que es diezmo, primicias, ofrendas voluntarias, votos y justicia, que es la tzedaká.
La tzedaká o la justicia era una forma de dar del creyente a los necesitados. A los que padecían injusticia se les daba una tzedaká, una ayuda al necesitado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Yeshua a ellos específicamente en el contexto? Fariseos como saduceos, siendo líderes, saqueaban a Israel y lo que correspondía a la tzedaká para los pobres, la apiñaban ellos, se la robaban ellos, fíjense nada más, la hurtaban ellos y ellos no daban tzedaká, exigían mucho por allá, pero ellos no daban tzedaká. Por eso les dice, ustedes por fuera presumen y se muestran, pero por dentro están sucios. Y dice entonces aquí, antes bien, dice, den tzedaká de lo que tienen de forma correcta. Y entonces todas las cosas van a serles limpias. Es decir, ellos solamente presumían por afuera y se mostraban limpios, pero al no hacer justicia, en realidad estaban siendo corruptos, estaban siendo hipócritas. Y de ahí viene una serie de acusaciones fuertes de Yeshua, el Mashiach, contra este liderazgo, esta parte del liderazgo, conocido como los Perushim, y los Tzadukim, los fariseos y los saduceos. 42, vean. Pero hay de ustedes, Perushim, que pagan el diezmo sobre la menta y la ruda. O sea, son muy estrictos y diezman incluso lo que en la Torah no se ordena diezmar, la menta y la ruda, en el sentido de que aquí habla de las cosas más pequeñitas, ¿verdad? También presentarse como muy estrictos. No, yo diezmo hasta la menta y la ruda, así, el último granito de la menta y la ruda, casi el último granito de la mostaza, así, chiquitito. Si tengo 10, agarro uno y se lo doy al Señor, así muy estrictos, ¿no? Yo les comentaba que en una iglesia donde estuve, el tema del diezmo era así como que si te encuentras 10 pesos en la calle, ese debes de diezmar. Si recibes aquí tanto, ahí debes de diezmar. Todos los ingresos se tenían que diezmar. Aunque para anestesia. Todo lo que se recibe. Ahí decían ellos, todo lo que se recibe. Un departamento, un coche, ¿no? Sí, el valor obviamente tienen que diezmarlo, ¿no? Ellos eran de que así meticulosos, diezmar así era meticuloso todo, diezmarlo, ¿no? Para ellos era así, si no, era un robo. Bueno, es lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos eran tan meticulosos que vas a diezmar absolutamente todo. Y dice, y toda clase de hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor del Eterno. Ahí está. ¿De qué sirve ser muy meticulosos en el diezmo si lo importante que es la justicia y el amor, o la justicia y la misericordia, no se toman en cuenta? De nada sirve. Ahora, por otro lado dice, es pues necesario hacer estas cosas sin dejar de hacer las otras. Ese es el único texto en el Brit Hadashah en donde se hace alusión a los diezmos, en ese sentido, como si pudiesen ser vigentes. De hecho, incluso dentro del movimiento de raíces hebreas, aún entendiendo cómo se hacía el diezmo, y las leyes del diezmo, algunos se toman para aquí para decir, ya ven, el diezmo es vigente. Es necesario el diezmo sin dejar de hacer lo otro. O más bien, es necesario, primero dice, justicia y misericordia, sin dejar de diezmar, dicen algunos. Pero obviamente, como lo hemos visto en nuestra clase de el creyente y los bienes materiales, si sacamos ese texto de su contexto, porque lo que Yeshua está diciendo aquí es a ellos, en su momento, cuando había templo, cuando había un servicio de levitas, cuando todavía estaba en orden el templo y todas las cosas, Yeshua le dice a ellos, sí es necesario eso. ¿Por qué? Porque todavía hay servicio, ¿verdad? Todavía hay levitas. Pero es importante no dejar de el amor y la misericordia, ¿no? La pregunta hoy día es, ¿podemos usar este texto para decir que el diezmo todavía se tiene que tener como vigencia, tal cual las leyes que vienen en la Torah? Bueno, como lo vimos en la clase, si vemos las leyes que están en la Torah, obviamente estamos fuera de contexto.
Y por eso hablamos de que esta parte de la décima, o como dice la carta, o como dice el libro de los Hechos, no solamente eso, sino mucho más, ya queda dentro de los conceptos de la terumá. ¿Ok? Los que quieran más información pueden ir al canal de YouTube o en la página y escuchar la clase que se llama El creyente y los bienes materiales. Ahí hablamos de las 5 formas de dar, cuáles son vigentes, por qué, cuáles son vigentes y cuáles no son vigentes, por qué no, y también 5 formas de extorsionar. ¿Okay? Porque este texto básicamente en el cristianismo es el que se usa para, porque en el Nuevo Testamento nunca van a encontrar algo sobre el diezmo. Cuando Pablo habla en la carta a los Corintios, ¿no? Él ayuda a la congregación de Jerusalén, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí está hablando de la teruma, que es una ofrenda voluntaria. Pero de ahí en más no se toca el tema del diezmo, y solamente aquí en este evangelio, o en Mateo 23 también, que está ahí. Y este texto es el que usan los cristianos para decir, ya ves, es necesario hacer las dos cosas. Pero obviamente ellos nomás se encargan del diezmo, ¿verdad? No vale lo que les conviene, el amor y misericordia lo dejan al final. Pero a lo que voy pues es de que dentro del contexto, mientras hubo templo, por supuesto que los israelitas iban al templo, todavía incluso hacían corbanot y todavía llevaban sus décimas, sus votos y sus ofrendas, por supuesto que lo hacían. Sí, estaba en función eso, ¿no? Estaba en función. Cuando ya no está eso, las leyes que tienen que ver con el diezmo para los levitas y el sustento ya no están vigentes. Y cuando hoy día el creyente tiene en su corazón dar u ofrendar, ya sea diezmar si lo quiere hacer como ofrenda voluntaria, pero no por obligar, no porque el líder lo obliga, sino como ofrenda voluntaria, es correcto, es lo que vemos en Hechos. O como un voto, o en todo caso, por supuesto, lo que tenemos que hacer, como dice el Brit Hadashah, es dar tzedakah, ayuda a los pobres, ¿no? A los necesitados. Especialmente a los de la familia de la fe, por supuesto, como lo hemos hablado también antes. Ajá. Entonces, y obviamente ahí en esa clase que yo les digo, ahí van a ver muchos aspectos sobre esto. Bueno, Yeshua se les va sobre este asunto primero porque son muy meticulosos en algunas cosas del diezmo, pero el ser tan meticulosos y tan estrictos les llevó a olvidarse de lo importante que es misericordia y justicia, ¿verdad? El amor de Elohim, dice aquí. Bueno, verso 43... Hay de ustedes, Perushim, que les gustan los principales asientos de las sinagogas y los saludos reverentes en las calles. Todo eso que tiene que ver con orgullo, jactancia, con mucha pompa, ¿verdad? Con mucho esmero, con mucho lujo, ¿no? Con admiración. Ahora, también hemos hablado sobre lo que hoy día el movimiento mesiánico ha intentado hacer para defender al judaísmo tradicional. Ellos creen y ellos dicen, y yo hay algunas personas que yo he escuchado, que dicen que todo este tipo de acusaciones, expresiones, reclamos, exhortaciones que hace Yeshua, especialmente a los líderes, esta gente, especialmente mesiánica, le empieza a dar otra forma y empieza a decir, no se estaba peleando con ellos, eran debates que tenían entre ellos. Eran debates y sí, se hablaban feo y se decían, pero era algo muy normal entre judíos, así que aquí no los está maltratando, no les está hablando mal. Ellos dicen así, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes creen que todo lo que dice Yeshua en cuanto a ellos es así como de compas, como decimos aquí en México? Hipócrita, así como que, ¿verdad? Pues tú eres muy meticuloso en el diezmo, pero te olvidaste de los pobres. Así, ¿ustedes creen que es así como decimos aquí en México, de compas, de compadres, de amigazos? No, yo creo que fue así como dice usted, como tajante al grano, ¿no? Yo creo que fue muy directo, de forma de exhortación, ¿no? O sea, aquí a ellos no creo que les esté hablando así como que, te pasas, amigazo, así como que exageras en esto, pero mira, no te preocupes. No, yo creo que aquí Yeshua, y es que esto, ¿saben por qué? Porque en el mesianismo
por defender al judaísmo y decir, no, es que ellos no tienen ninguna culpa, empiezan a decir que esto eran debates del Mesías con los principales, y que pues era algo muy normal, ¿no? Como hasta el día de hoy. Pero no, en realidad lo que estamos viendo, tanto en estas partes como en otras partes de la Escritura, son acusaciones directas y son reales, y son exhortaciones. Ahora, por ejemplo, de los demonios, ¿no? ¿Ustedes creen que llegaron los fariseos así en tono de broma y, ay, ¿qué se me hace que tú por los demonios los echas? Y que Yeshua dijo, no, ¿cómo crees? ¿Ustedes creen que fue así? Por supuesto que no. Ellos llegaron, los fariseos, y lo acusaron directamente. Dijeron, tú lo haces por el príncipe de los demonios. Y Yeshua les responde igual, y así directo, ¿no? Entonces, esto no es así de cuates. Esto es una confrontación directa, ¿verdad? Con líderes que ya han negado la Torá, que están resueltos a desobedecer al Mesías, al enviado del Eterno, y con una absoluta posición como líderes, incluso por encima de lo que el Eterno quiere con Israel. Entonces, cuando estemos viendo esto, hay de ustedes fariseos, ¿verdad? Es una acusación directa. Y rápidamente, viéndonos a nosotros mismos, escapar de todo eso. Yo sé que algunos estuvimos metidos ahí, o yo sé que algunos están, o han estado, o a lo mejor en el futuro estarán metiéndose en esos asuntos, ¿no? De que los mesiánicos empiezan a decir, no, era una discusión como todas y no estaban peleándose, ¿no? Claro que sí, era un pleito ya bien organizado. Y bueno, otro reclamo entonces en el 43, de que los perushim les gustaba ¿cómo se dice? Cuando se sentaban en las primeras filas, el reconocimiento, ¿no? El ser admirados, la admiración, el reconocimiento, la adulación también. Dijimos que en el primer siglo las yeshivot tenían 3 filas de discípulos, así alrededor, como en tipo griego. Los primeros, los de la primera fila eran los más aplicados, los más sobresalientes. Ajá, ahí es cuando dice Shaul, dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Es decir, yo estaba en la primera fila, era de los reconocidos. Y los del siguiente nivel eran, obviamente los secundarios, eran los que iban detrás de los primeros, en conocimiento y en todo. Y los últimos eran casi los nuevos, los recientes. Entonces, en una sinagoga, el orden, siempre cuando habla de las primeras filas, quiere decir, nosotros somos los que estamos adelante, los primeros. De hecho, por eso Yeshua al final dice, los postreros serán los primeros. Esa expresión que él habla, de los últimos serán los primeros, está hablando de aquellos que sin orgullo y con humildad reconocían que no era su lugar adelante, sino que ellos atrás, ¿verdad? Con humildad decían, yo aquí estoy bien, con esto me conformo, con esto es suficiente para mí. Y ese reconocimiento de Yeshua es, esos de al final, en realidad, son los que son reconocidos como primeros delante del Padre. Ajá. Bueno. ¿Ah? Sí. Sí, se toman varios textos, varias interpretaciones, ¿no? Entonces, cuando Yeshua les dice, ustedes aman las primeras filas, es ustedes siempre orgullosos, queriendo ser reconocidos, ¿verdad? Por la gente. Y además, les encanta que en las plazas, como dice aquí más adelante, vamos a leer, dice, y los saludos reverentes en las calles, igual el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento, la adulación de la gente. 44, hay de ustedes escribas y perushim, vean aquí ya apunta a los escribanos también, los escribanos eran tanto fariseos como saduceos. Hipócritas, dice, porque son como los sepulcros que no se notan, y los hombres caminan encima de ellos sin percatarse. Le contestó uno de los escribas diciendo, maestro, también a nosotros nos ofendes al decir esto. Y aquí viene un escriba, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué dice? Nos ofendes. ¿Así dicen sus versiones? Maestro, también a nosotros nos ofendes.
Porque aquí al primero nada más dijo fariseos. Fariseos, fariseos, 3 veces, ¿no? Y ya después dice escribas y fariseos. Y viene un fariseo, espérenme tantito, también a nosotros nos estás afrentando. También contra nosotros te las estás echando. A ver, ¿qué te pasa? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Y él dijo, hay también de ustedes escribas. Y ahí va. Porque cargan a los hombres con pesadas cargas, pero ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Y aquí va contra ellos. ¿Qué es lo que hacían los escribanos? Los escribanos eran gente docta, por supuesto que eran soferim, eran los que pasaban las Biblias, las traducciones, y ellos, obviamente en hebreo, los soferim siempre trataban de conservar el texto en hebreo, ¿verdad? Y daban una interpretación del texto y lo enseñaban a los hombres. Entonces los soferim de los levitas eran los encargados de traducir, copiar, interpretar las escrituras. Y entre su interpretación, por supuesto, encontramos las escuelas de Hillel y Shammai, ¿verdad? También, en donde decían, por ejemplo, el texto que vimos ayer, ¿no? El texto que vimos ayer sobre el matrimonio. ¿Cuándo es ocasión de dar carta de divorcio? Bueno, la Torah solamente dice en el caso de adulterio. Dice cuando un hombre toma una mujer y haya una cosa indecorosa, hablando de un pecado sexual, dice, debes darle carta de divorcio. Pero ¿qué hacían los escribanos? ¿Qué es una cosa indecorosa? Una cosa indecorosa puede ser eso, o puede ser que me grite, que me falte el respeto, que se le quemen los frijoles, como dice por ahí alguien, ¿verdad? Si ya hizo mala comida, te me vas porque no sabes hacer la comida, es una cosa indecorosa que no me agrada. Y entonces esa era la interpretación de los fariseos. Entonces, imagínense las personas como estaban atadas, ¿verdad? Ay, qué cargas tan pesadas, es que tengo que hacer esto así, es que si fallo en esto ya quedo descalificado y hasta me pueden dar carta de divorcio. Y aquí Yeshua se refiere a esto. Ustedes cargan demasiadas leyes a los hombres, pero ustedes no tienen ni la intención de con un dedo moverlas. Esto es a los escribanos, porque también ellos se ofendían de esto, ¿verdad? Y sigue diciendo además, hay de ustedes porque erigen sepulcros a los profetas, a quienes sus antepasados dieron muerte, de modo que ustedes testifican y aprueban las acciones de sus antepasados, porque ellos les dieron muerte, pero ustedes erigen sus sepulcros. Ahí está, y aquí viene algo que es muy lógico, ¿verdad? Porque los líderes de aquella época, vamos, como hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hace esa gente que está metida ya en lo que se llama el Estado de Israel y presumiendo y dando a conocer y halagándose a sí mismo de los nuevos descubrimientos arqueológicos? Que aquí esto, que aquí lo otro, que la tumba, que el sepulcro, no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Como que, ¿cómo se dice? Como que engrandeciéndose a sí mismo. En el primer siglo era lo mismo, ¿verdad? Eran arrogantes y eran muy halagadores, creyendo que ellos consentían con los profetas y su mensaje, y entonces hipócritamente arreglaban los sepulcros de los profetas, y así como que, los tenemos en gran estima, ¿verdad? Y Yeshua le dice, pues eso da testimonio de que fueron sus antepasados, de tal manera que ustedes mismos consienten con ello. O sea, es pura hipocresía, es puro montaje, ¿verdad? Y es como todo, ¿a poco no? La condición del ser humano así es. Queremos fingir una cosa cuando en realidad estamos exhibiendo que es todo lo contrario, ¿eh? Entonces, dice ahí que erigen sepulcros a los profetas, a quienes sus antepasados dieron muerte. Es decir, ustedes están tratando de lavarse la conciencia. Ustedes están tratando de limpiar su conciencia con esas acciones, sabiendo que sus antepasados dieron muerte a todos los profetas. Y si vemos la historia de Israel, en todos los profetas que vemos, ¿qué pasaba cuando llegaba un profeta con los líderes? Lo perseguían hasta matarlo. Vamos, ¿qué pasó con el Mesías cuando llegó? Lo persiguieron hasta destruirlo. En carne, finalmente, pero no lo vencieron en su totalidad.
Y dice Yeshua, eso da testimonio de quién realmente son ustedes. Y no están debatiendo aquí. Yeshua, ahora, esto no es agradable para un debate. ¿Cierto? O sea, culpar a alguien ya de que los antepasados fueron los asesinos de los profetas no es un debate. Así ya no es así como que espérame tantito, ya me estás acusando mi familia de asesina. Yeshua sí los estaba acusando. Le estaba diciendo, sí, sus antepasados mataron a los profetas. Y estaba, por supuesto, en la historia de Israel. Estaba escrito. Dicen por acá todos los apóstoles también, igual, en la época de Yeshua, terminaron persiguiéndole a él, persiguiéndole a todos sus discípulos y a todos sus apóstoles y dándoles muerte, por supuesto. Hicieron lo mismísimo. Continúa Mashiach aquí acusando, dice en el 49, por eso la sabiduría de Elohim también dijo, he aquí que yo les mandaré profetas y emisarios, pero algunos de ellos ustedes van a perseguir y van a matar, para que la sangre de todos los profetas derramada desde que el mundo fue creado sea demandada a esta raza, aquí dice en esta versión, es decir, a ese liderazgo en esa generación, a ese pueblo. Todavía, justamente aquí, Yeshua agrega, y no es todo esto, sino que se les van a enviar profetas y apóstoles, es decir, gente que hable las palabras del Eterno y emisarios que lleven el mensaje del reino de los cielos, y ustedes van a perseguir y matar. Y eso es lo que pasó, ¿se acuerdan cuando comenzó esto? Apenas 3 años después de haber resucitado Yeshua, y los discípulos estaban con toda la intención de hablar a todo Israel del reino de los cielos, vino la muerte de Esteban, que fue la que causó el primer alboroto y revuelo en todo Israel, una gran persecución, y los apóstoles empezaron a salirse, empezaron a huir, los discípulos, y comenzó la persecución. Shaul mismo lo cuenta, él cuando era parte del Sanedrín, u ordenado del Sanedrín, dice que tenía cartas del Sanedrín para perseguir a los creyentes en Yeshua, y se la pasaban persiguiendo gente, atormentándola, incluso asesinándola. ¿Y qué es lo que dice aquí Yeshua? Fíjense qué interesante, porque Yeshua no solamente les dice que ellos iban a ser los mismos que iban a acabar con sus discípulos y sus emisarios, sino que ellos eran hijos de los que habían acabado con los profetas en la antigüedad, y de que a su vez eran hijos de todos los que habían derramado sangre desde el principio. Sí, menciona aquí desde Abel. Desde Abel. Hasta... ¿Cómo crees? ¿Fariseos desde Abel? Hasta Zacarías, dice. ¿Fariseos y saduceos desde Abel? No necesariamente. Pero estamos hablando aquí de un linaje. Generaciones. Un linaje que vino de Caín, así es, del Satán, por medio de Caín, que asesinó a su hermano, y que desde ahí vino una serie, y obviamente la cizaña, que fue introducida desde el principio, ya lo veremos también en nuestra clase de Torah próximamente, sobre la cizaña que fue introducida por el Satán, y el cual Yeshua la vincula a un mismo linaje, un linaje opositor, un linaje asesino, un linaje derramador de sangre, un linaje hipócrita, un linaje que no quiere obedecer al Eterno, un linaje que estuvo incluso dentro del pueblo de Israel. ¿Cuándo se introdujo ese linaje? Qué interesante, porque ha estado ahí incluso en el liderazgo. Qué interesante que incluso en Salomón mismo se expresó este linaje. ¿Qué les parece? Un linaje que marca la diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Un linaje que ha marcado no solamente el pueblo de Israel, dice aquí Yeshua, desde el principio. Desde el principio. Entonces aquí tanto en la redención como en los enemigos de la redención, no se trata nada más de religiosos y de fariseos. Se trata de un linaje que ya viene desde el principio. Y que obviamente los fariseos secundaron, y todo ese liderazgo secundó y se opuso a la luz y a la vida que es Yeshua el Mesías.
Y dice, desde la sangre de Abel, fíjense, hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el templo y el altar. Sí, dice, yo les digo que será demandada a esta generación. ¿Cómo fue demandada a esa generación toda la sangre derramada? ¿Cómo? Porque ahí dice, sí, yo les digo que será demandada a esta generación. Así dice en el verso 51 de sus Biblias, a ver cómo dice. Ajá. Dice acá en la Reina Valera, dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. De esa generación. Esa generación se refiere, por supuesto, a los que le está hablando, al tiempo en donde Yeshua vivió, a los que estaban en tiempo y forma gobernando, que definitivamente, como están poniendo aquí, el tiempo que se les prolongó para que hicieran Teshuvá fue suficiente, pero después de su rebeldía vino lo que se conoció como la Gran Tribulación. Así es, en el año 70, el sitio romano y todo el sufrimiento que les llevó esto por causa de la rebeldía, la destrucción del templo, las persecuciones, y no solo eso, fíjense, todo lo que el judaísmo en estos 2000 años ventajosamente ha reclamado como persecuciones innecesarias, creadas por fruto de la exposición de Yeshua el Mesías, no son sino el resultado de la rebeldía de ellos, del liderazgo, ¿no? Es decir, como hemos hablado antes, todo aquello que ellos presumen a su favor como una persecución, por lo cual tiene que ganarse en el mundo la ayuda comunitaria y el apoyo del mundo, en este caso en la lucha contra los árabes, todo está falseado, ¿cierto? El sionismo actual ha usado de pretexto 2000 años de, entre comillas, persecuciones, que no son persecuciones, sino el resultado de lo que aquí está diciendo Yeshua. Todo lo que ocurrió desde Abel hasta Zacarías, incluido los apóstoles y los profetas que iba a enviar Yeshua, iban a recaer toda esa sangre sobre toda la generación de líderes en el primer siglo y toda su descendencia. Es decir, todos estos 2000 años de persecuciones no han sido gratis, como yo lo he dicho antes. No han sido gratis. ¿Qué dijimos en una clase? Si nosotros planeamos algo, obtenemos algo. Si planeamos nada, obtenemos nada. Si presentamos una rebeldía contra el Eterno, ¿qué obtenemos? ¿Bendiciones? Consecuencias malas. Consecuencias malas, maldiciones. Entonces, esta gente no puede usar esos 2000 años como una acusación para levantarse delante del mundo como chivos expiatorios, sino tienen que reconocer que todas estas generaciones han sido causa de su rebeldía delante del Eterno. ¿Cierto? Y no solamente ellos, cualquiera de nosotros. Yo, como he dicho antes, si nosotros estamos creyendo en el Eterno y confiando en Él, pero de un día para otro nos rebelamos y renegamos de Él, ¿qué va a pasar en nuestra vida? ¿Puras bondades? Por supuesto que no, van a venir calamidades. Y yo no le voy a echar la culpa al vecino, ay, tú tienes la culpa de mis calamidades. Va a decir, no, tú tienes la culpa por tus actos, porque tú te rebelaste contra el Creador. Entonces lo que está diciendo aquí Yeshua es de que todo eso que finalmente ellos confabularon, definitivamente no tiene otra explicación para todos esos 2000 años que ese mismo acto, rebeldía contra el Creador. De esta manera, todo lo que ha fabricado el sionismo, pues nos damos cuenta que es muy ventajoso, muy, muy ventajoso. Y más lo que están haciendo hoy día, ¿no? Matando gente inocente, confabulando movimientos radicales junto con Estados Unidos, ¿verdad? Y otras partes políticas, matando inocentes. La sangre de toda esa gente inocente va a recaer finalmente sobre ese mismo linaje, el linaje de la serpiente. No hay de otra. Y continúa diciendo Yeshua en el 52, hay de ustedes escribas porque han quitado las llaves del conocimiento.
ustedes mismos no entraron y se lo impidieron a los que estaban entrando. En otra versión dice, ni entran ni dejan entrar. Las llaves del conocimiento. ¿Qué son las llaves del conocimiento? ¿Cómo dicen sus versiones? 52. Ajá. Dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo Ok. Llaves de la ciencia, del conocimiento. Escribanos, los soferim, como dijimos, se dedicaban a la interpretación, por eso dice ahí intérpretes de la Torah. Cuando dice cerraron las llaves del conocimiento, ¿verdad? O de la ciencia, quiere decir ustedes con su interpretación ocultaron a Israel, por eso en Oseas dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conocieron la Torah, porque le dijeron cosa extraña y se negaron a ella, se perdieron y murieron. ¿Quién fue el culpable de que, por un lado ellos por ignorancia, pero por otro lado, quién fue el culpable? Los líderes, que no transmitieron la Torah, que es luz y que es vida. Y se cerraron, así es, las llaves de la Torah. Cuando se habla de la llave de David también, la llave del conocimiento, que la tiene el Mesías, que abre y cierra, y nadie puede abrir y nadie puede cerrar sino Él, está hablando de esa llave del conocimiento que viene el Eterno a través de la Torah para traer vida. Yeshua mismo dijo, porque la Torah habla de mí. Si no hubiera Torah, y hubiera salido un Mesías así nada más, pues, ¿qué se trata de eso? ¿Quién es ese? Un iluminado, a lo mejor nada más, como en el mundo, ¿no? Pero cuando la Torah habla del Mesías, la Torah habla de mí, dicen, entonces se conecta. ¿Qué hicieron los escribanos y qué han hecho durante muchas generaciones hasta el día de hoy? Religiones, denominaciones y todo este tipo de dogmas, cerrar la llave del conocimiento del Eterno en su Torah y en Mesías, y llevar a muchos a la perdición. Y además dice, porque ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Qué es lo que ha venido a hacer el Mesías finalmente desde el principio? Y tenemos que seguir hasta el día de hoy sosteniendo, es de que Él nos ha venido a hacer libres, ¿verdad? Él lo dijo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si estamos conociendo las mentiras de las religiones, denominaciones, ¿verdad? O todo este liderazgo, no vamos a poder entrar a la verdad. Y cuando entramos a la verdad, que es Yeshua, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces vamos a llegar al verdadero. Por eso es importante ver que este no era un debate, es un reclamo directo a toda esa estructura de engaño y de mentira organizada por un linaje que venía desde Caín, y que Yeshua estaba diciendo, o están allá o están acá conmigo, o recogemos con él o desparramamos, ¿verdad? Ni entran ni dejan entrar, dice. Y vean el 53, al estarles diciendo estas cosas, otra vez los soferim, los escribanos, que eran levitas, y los perushim empezaron a molestarse hasta ponerse furiosos y reprobaban sus palabras. Lo provocaban con muchas cosas, intentando atraparlo en alguna declaración que él hiciera para poder acusarlo. Fíjense nada más. Cuando nos damos cuenta que hay verdaderamente un linaje de la serpiente en nosotros, según lo que todo el contexto de la enseñanza de Yeshua estamos aprendiendo hasta ahora, cuando hay de dos, o nos enojamos y nos molestamos y nos enfurecemos y queremos destruir todas esas verdades, o somos humildes y reconocemos, ¿verdad? Y decimos, ciertamente, somos unos pecadores, somos unos deudores, estábamos perdidos en la religión, ni entrábamos ni dejábamos entrar, y tenemos que cambiar nuestra forma de vida. La única forma es humildad, porque ahí se muestran dos cosas. Y lo que muestran los escribas y los fariseos es orgullo. Orgullo, decir,
enojo, mostrar enojo, molestia, y que dice, reprobando sus palabras. Y aquí es donde recae una vez más el título de la serie, ¿no? Aquí yo os envío profeta, les levantaré profeta de en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, todo lo que yo quiera hablar, lo voy a hablar por medio de él, y el que no oiga las palabras del profeta que yo envíe, ahí está, dice, yo le voy a pedir cuentas. Que dice en el verso 53 al final, que los fariseos y los escribas estaban furiosos y reprobaban sus palabras. Dice en esta versión, ¿cómo dicen sus versiones al final del 53? No sé si viene igual. Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Ok. Dice por acá, a ver si me pone otra versión, verso 53 al final. Dice la versión de Ivo Dalsin, los escribas y los fariseos comenzaron a acusarlo exigiéndole respuestas sobre muchas cosas. ¿Ok? A ver si otra más. Hostigándole y provocando con preguntas difíciles. En el 53, a ver, comenzaron a provocarlo. A ver, aquí otra versión. Estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. A ver, aquí hay otra, estrechándole en gran manera y a provocarle. Bueno, no sé si hay otra versión. La que yo tengo dice, molestarle hasta ponerle furioso y reprobando sus palabras. En esta versión así dice, reprobando sus palabras. Hacerle hablar de muchas cosas, dicen por acá. Aquí dice, acechándole, provocando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Ok, buscando cazar alguna de sus palabras para acusarle. Dice por acá, les dolió a los fariseos las palabras, la verdad duele, dice Miguel Arturo. Y bueno, finalmente sí lo que vemos aquí es que no era otra vez una discusión entre cuates, ni entre colegas, ¿verdad? No era entre colegas, era una acusación directa, y ellos mismos mostraron enojo, descontento, ¿verdad? Acusaciones y todavía provocación. Provocación, dice aquí. Le provocaron con muchas cosas, intentando atraparlo en alguna declaración que él hiciera para poder acusarlo. Entonces, bueno, vemos que sobresale el orgullo y lastimosamente y lamentablemente nuestro gran problema como seres humanos es el orgullo. Es el orgullo, aun cuando vemos las verdades en la Biblia, ¿no? Es el orgullo. ¿Cuántas veces nos vimos acorralados así en el catolicismo y tuvimos que aceptar y ver que el cristianismo tenía verdades? Pero luego acorralados en el cristianismo, ¿verdad? Y ver que había muchos errores y tener que aceptar, ciertamente el cristianismo no tiene la verdad, y continuar a seguir viviendo la verdad. ¿Cuántas veces nos volvimos a ver acorralados en el mesianismo y decir, ciertamente hay verdades, pero no tiene toda la verdad? Y tenemos que ser sabios y humildes para decir, vamos a seguir buscando la verdad. Y finalmente salirnos de todos los sistemas y decir, vamos a Yeshua, que es Haderech, el camino, Haemet, la verdad, Vehahai, y la vida. Así de sencillo. O sea, nada de que religiones, dogmas, denominaciones. Y matar nuestro orgullo, porque como lo hablábamos ayer también en la clase de matrimonio, ¿cuál es el gran problema de que él o ella puedan reconciliar algo mutuamente? Siendo humildes. Como dice que el corazón. El problema es el orgullo y la solución es la humildad, ¿verdad? Así de sencillo. Yo creo que como pareja, los que estamos casados, o incluso entre hermanos, a veces esto ocurre entre hermanos, en la familia, ¿verdad? Cuando dos hermanos están en pleito, se hacen ver dos cosas, el orgullo o la humildad. Así de sencillo. Entre cónyuges, lo mismo. Es más, entre vecinos, también.
entre el prójimo, entre todos. Ese es nuestro gran problema. Y bueno, depende de nosotros si nos posicionamos en los zapatos de un religioso, llámese romano, llámese cananeo, llámese judío, griego, egipcio, lo que sea, religiosidad, o simplemente nos humillamos y reconocemos nuestro gran error como seres humanos y finalmente pues ponemos por obra las palabras del Eterno y las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír. En esta ocasión, una vez más también, Yeshua nos exhorta pues a permanecer en Él, juntar con Él y no desparramar, así de simple.